si se dan cuenta, el euro dólar generó el inducement, la inducción a compra, porque justo antes del punto de interés estuvo a punto de mitigarlo, pero lo dejó ahí, en visto. Lo que se Exacto. convierte esta zona de entrada en liquidez a pesar del quiebre estructural. Y en el rango asiático vino, liquidó y empezó a subir. Entonces, lo que yo espero para mañana es que el precio reaccione en esta zona o en la zona de más arriba. Entonces, lo Ya. más probable es que lo dé en Londres. De hecho, justamente lo tengo ahí en la subida. Está viendo para Genial. bajar. Ahora, porque acá, por esta liquidez previa y al mismo tiempo por este imbalance con este punto de interés. Correcto. Entonces, ambos van entendiendo ya cómo se componen los puntos estructurales y los puntos de entrada, ¿no? Sí, Jo- estamos de a poquito ahí aclarando. Sí, sí. ya. No sé cómo te ha ido últimamente. Esta semana no he tomado operaciones, ¿o sí? No, no, me comprometí conmigo mismo que no. Bien, perfecto. Ya vienen. Vamos a empezar hoy día con la metodología Wyckoff. De partida, entender quién fue Richard Wyckoff. ¿Ok? Este señor prácticamente descubrió este fenómeno en 1907, ¿ya? O sea, quiere decir que los fenómenos en el mercado no están descubiertos ahora simplemente en el siglo XXI, ¿ya? O sea, desde el año 2000 o de los 90 en adelante. Deben entender que la economía se descubrió hace varios siglos atrás y ¿cómo se llama? Los economistas, los especuladores ya venían estudiando el mercado y los fenómenos que originaban el mercado hace muchos años atrás. Y uno de estos grandes famosos fue Richard Wyckoff, ¿ya? La metodología Wyckoff es necesario poner en práctica todo lo aprendido para complementar todo tu conocimiento y avance. Ideal que hubiesen estado los chicos que faltan, pero se les va a dejar la clase grabada. De todas maneras, esta es una de tantas clases, ya que la vamos a componer con la clase del día jueves y vamos a ir paso a paso. Richard Wyckoff, 2 de noviembre de 1873 y el 7 de marzo de 1934. O sea, ya se dan cuenta que murió hace muchos años atrás, o sea, ya casi hace 100 años. Hace casi 100 años y se puede decir que en esos tiempos ya estaba descubriendo la metodología Wyckoff. Fue un inversor bursátil estadounidense que desarrolló el método Wyckoff de análisis de los mercados financieros en 1907. Fundó y editó la revista Magazine of Wall Street y también fue editor de Stock Market Technique. ¿Ok? Vamos a entender desde ya que ustedes prácticamente ya entienden cómo se compone el Strong High y el Strong Low, ¿cierto? Ambos lo entienden, ¿cierto? Para poder avanzar tranquilamente, Sí, lo sí. tienen claro. Ya. Sí, Eh, sí, ningún problema. perfecto. Ambos entienden el nivel de manipulación institucional Stop Hand de Fibonacci, que es el nivel 127. ¿Lo recuerdan? ¿Me voy a explicar? Ah, ¿Del retroceso? No, claro, los niveles de retroceso con manipulaciones, Stop Hand. Cuando nosotros tenemos la herramienta de Fibonacci y teníamos estos niveles de acá, me voy a enfocar acá, voy a bajarme 5 minutos para que se vea así como más claro, para no tener que irme, porque me estoy enfocando aquí en una manipulación. Por ser en este caso, yo quiero preparar un Fibonacci para venta. Entonces lo trazo desde el punto más alto al punto más bajo y los niveles de manipulación del precio son los niveles de expansión como el 110 y el 127. Pero también tenemos un nivel de manipulación que es el 161.80. El 127 es el nivel de manipulación de Stop Hand y la extensión de Stop Hand, perdón, extensión de Stop Hand, y el nivel 110 es la expansión de Stop Hand. ¿Ok? Vuelvo a repetir, mejor. El nivel de Stop Hand es el 110 y la expansión de Stop Hand es el 127.20. Y la manipulación institucional, así cuando ya hay muy fuerte manipulación, es el 161.80. ¿Dónde se dan estos niveles de manipulación? En los Strong High. ¿Ok? ¿Me van entendiendo? sí. Por eso si yo me preparo para una venta y estoy esperando que el precio reaccione en los niveles OTE y no lo respeta, hay posibilidades de que el precio manipule y tire un mechazo hacia los niveles de expansión del precio antes de caer.
Ojo, que esos niveles se pueden apoyar bastante en esa herramienta, ¿ya? Para que lo tengan en claro. Todo claro está ahí, ¿o no? Sí. Perfecto. Ahora, Sí, quiero explicar. El ciclo de mercado de consolidaciones se representan también cuando combinas oferta y demanda. Como se especifica en la imagen, prácticamente estamos hablando de un patrón denominado Wyckoff, pero también es muy relevante no pasar por alto la teoría básica. ¿Qué quiero decir con que no se pasa por alto la teoría básica? O sea, a ustedes les enseñé un ciclo alcista, un ciclo bajista, los rangos fractales, pero hasta el momento, ¿no les parece curioso que en toda la mentoría no les haya hablado de las consolidaciones? Sabiendo que es un tema de que se trata mucho y que los traders retail por lo general o los educadores retail siempre dicen, si no tienes conocimiento no operes las consolidaciones. Hay mucho mito urbano dando vuelta por ahí que diciendo de que, claro, en las consolidaciones opera siempre en las zonas, por si yo tengo una consolidación aquí, opera siempre en las zonas de oferta o en las zonas de demanda. Si yo fuera un operador exitoso, por ningún motivo operaría de esa manera, operar en las zonas de oferta y en las zonas de demanda así como tal. Porque si fuera tan sencillo, lo vuelvo a repetir, compramos acá, vendimos acá, compramos acá, vendimos acá y nos forramos, ¿cierto? Ya estaríamos contando harto billetito, pero así no funciona el mercado. Las consolidaciones también tienen su contexto interno y externo y tienen su ciencia. Y ustedes van a empezar a entender cómo se componen las consolidaciones y qué pasa cuando el precio se acumula. Entonces, hay algo que en el mercado se le denomina rango de precio, que hace referencia a las consolidaciones, o zonas de key level, ¿ok? También se les dice, se les reconoce como zonas de key levels, ¿ok? Las consolidaciones, como tal, muchos de los traders, como lo dije con anterioridad, no las saben operar. ¿Y eso se debe a qué? A que no saben cuál es la próxima dirección del precio. Porque claro, podemos tener una tendencia totalmente alcista y el precio se consolida en la tendencia alcista, y en la consolidación muchas veces uno cree que el precio tiene que seguir subiendo. ¿Y qué pasa? El precio se desploma. O viene cayendo el precio y el precio se consolida y viceversa. Uno cree que va a seguir cayendo el precio y el precio se dispara. Entonces, los ciclos de mercado se dividen en tres fases. Cuando hablamos de fases más macrotendencialmente vistas, como la fase alcista, la fase bajista y las consolidaciones. ¿Ok? Entonces, cuando finaliza o culmina una fase alcista, o cuando descansa el precio, cuando culmina una fase alcista o una fase bajista, por lo general el precio se consolida. ¿Ok? O cuando termina una fase bajista también se consolida el precio, antes de continuar bajando o antes de continuar subiendo. La importancia es que ustedes por ningún motivo pierdan los estribos y pierdan su norte. Lo que les vengo diciendo desde la clase número 1 y se está concretando en esta mentoría con la sesión grupal, es que siempre la predominancia de su análisis está en la estructura y la tendencia con los ciclos de mercado. Si la tendencia es alcista, quédense con su tendencia alcista. Pero yo ya les expliqué que en dados casos, hasta la tendencia alcista tiene un ciclo final cuando llega a un punto de interés, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará si yo les dijera, ok, tenemos una tendencia totalmente alcista, demasiado elevado el precio, y resulta de que el precio viene subiendo constantemente, fuertemente alcista, con una estructura bastante demarcada, y esa estructura hace referencia a una estructura de una hora, con sus últimos puntos mínimos, sus quiebres estructurales, ¿ok? Y en algún minuto, por alguna razón, ustedes ya entienden de fractalidad, y en el fractal de niveles de 4 horas llega a un punto de interés que hace que el precio empiece a frenarse, ¿ok? Y es más, no siempre pasa lo mismo. Antes de llegar al punto de interés, el precio ya se está frenando, ¿ok? El precio ya se está frenando. ¿Y de qué manera puedo identificar yo que se esté frenando? Se empieza a consolidar, ¿ok? Se empieza a consolidar. A ver, voy a hacer una pregunta capciosa para ver si es que
están siendo metódicos con lo que yo les he enseñado. ¿Qué creen ustedes que podría ser el precio si se consolida justo antes de un punto de interés? Yo creo que debería seguir subiendo. Ya, puede ser una respuesta válida. José, ¿tú qué opinas? En una consolidación, yo creo que primero acumula y luego distribuye, pues sea al alza o hacia la baja. Ya, eso lo sabemos porque lo acabo de comentar, pero yo le hice una pregunta que era muy metódica y que tenía que ver con la fractalidad. El punto de interés hace referencia a H4. La estructura alcista hacía referencia a H1. El precio se me consolidó justo antes de mitigar un punto de interés en H4. Entonces, debería ser un retroceso. Ah, sí, pues sí. Va a ir a buscar el último punto abajo antes de subir. ¿Cómo? Va a ir a buscar el último punto hacia abajo antes de volver a subir. El punto de interés. Va a ir a mitigar toda la liquidez hacia atrás antes de volver a subir. Entendamos un poco el ejemplo que les estoy intentando enseñar. Yo les estoy diciendo que el mercado en H4 viene bajista y que está llegando a un punto de interés. Y que en H1 está siendo alcista. Entonces, si nos basamos en ciclos de mercado, ¿cuál es la predominante? ¿H1 o H4? H1. ¿Seguro? Si llegara al H4, debiera ser un retroceso, un bajo más alto. Vamos a hacer un review. Lower time frame y higher time frame. ¿Cuál tiene predominancia? Ah, sí, H4. La estructura. Vuelvo a preguntar. Lower time frame o higher time frame. ¿Cuál tiene predominancia? ¿No? ¿LTF o HTF? En un análisis. Lower. Lower time frame hace referencia a temporalidades bajas. HTF hace referencia a temporalidades altas, a tu estructura externa. Ya. Cuando hablamos de higher time frame, hablamos de las estructuras externas que me genera el precio. Cuando hablamos de lower time frame, hablamos de la estructura interna que me va generando el precio. Si yo les estoy dando el ejemplo de que estamos llegando a un punto de interés de H4 y H4 está totalmente bajista, y le acabo de decir que H1 viene totalmente alcista, ¿en qué ciclo de mercado está componiéndose H1? ¿En un impulso o en un retroceso de H4? Si H4 es bajista, y H1 debiera ser un retroceso en H1. Sí, un retroceso. No se olviden de eso jamás, por favor, recuérdenlo, tómenlo en práctica. La teoría de la lectura del mercado es que ustedes no se pueden olvidar de su ciclo actual de mercado. Entonces, claro, yo les digo HTF, Lower Time Frame y todo el asunto, pero no pueden quedarse con eso solamente. Ustedes deben entender que su temporalidad mayor va a ser predominante en su análisis, y si el precio está llegando a una zona que realmente vale la pena, que es un POI de H4, de partida tienen que ubicar el ciclo de mercado. Ok, HTF me está diciendo que esta es la fase de impulso y lo más probable es que esta sea la fase de retroceso de H4. Entonces lo que era H1 en tendencia alcista no era nada más ni nada menos que un retroceso para H4, ¿cierto? Tuve que retroceder con todo eso. ¿Hasta acá ambos están claros? Ya. ¿Qué pasa ahora? Si yo les digo esto, lo que tiene que predominar es la estructura con la tendencia y el ciclo de mercado. ¿Qué pasa si el mercado se consolida justo antes de mitigar un punto de interés? Aún no lo ha mitigado. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería el siguiente paso que ustedes deberían dar? Por coherencia. ¿Cómo? El mismo ejemplo de recién, pero ahora ustedes ya tienen la información. Ya tienen un poquito más clara la película. Estructura, mercado y ciclo, ya lo saben cuál es, el de la higher time frame. Pero el mercado se consolidó justo antes de mitigarte un punto de interés. ¿Qué decisión tomarías tú en ese momento?
De esperar que llegue al punto de interés para poder vender. Eso era la respuesta más lógica y coherente que ustedes deberían haber tenido desde un comienzo. Eso es lo que se les enseñó desde un principio. Por eso no se les enseñaron las consolidaciones desde un principio. Por eso la información de las consolidaciones está al final de mi mentoría. Porque si les empiezo a enseñar de consolidaciones, claro, van a empezar a confundirse. Las consolidaciones te pueden decir la próxima dirección del precio, pero lo que va a definir realmente tu dirección del precio siempre va a ser tu estructura, tu tendencia y tu ciclo de mercado. Los tres juntos, complementados. No hay ni uno más importante que otro. Los tres son igual de importantes y complementarios, ¿ya? Y son la directriz de tu análisis. O sea, una consolidación no te puede estar diciendo cuál es la próxima dirección. Y una consolidación por lo general tiende a confundirte. Entonces, ¿a qué le hacemos caso? ¿HTF o LTF? HF. HTF, ¿cierto? De hecho, el Entonces, ejemplo sería, Gonzo, sería como lo que pasó en el oro el otro día, porque ahí consolidaba, subía, y era porque exacto. el diario estaba alcista. Ahora quiero que lo vean de esta manera. Miren lo que les acabo de mostrar yo, ¿cierto? Una consolidación. Ahora, ¿qué es esto? Si yo trazo una línea ahí. Eso es un triple. No, no vean el techo, no quiero que vean patrones chartistas, simplemente quiero que ustedes me digan qué es lo que yo estoy haciendo si yo trazo esta línea acá. Eso es Justo antes de mitigar esto. una resistencia. No te he enseñado nada sobre resistencia yo, Alberto. Con respecto a lo que te he enseñado yo últimamente, imagínate que justo antes de mitigar un punto de interés, se te genere esto. ¿Qué es esto? Una decisional. No. ¿Qué es esto? Una pista. Lo que siempre dibujo en mi análisis. Liquidez. Exacto. ¿Por qué se le olvidan cuando yo les pregunto? No se olviden. Una confirmación de entrada válida, yo se lo dije a ambos en su mentoría. Se hace válida y efectiva cuando tienes imbalance antes de un punto de interés y cuando te genera liquidez, ¿cierto? Sí. Ya. Y mira, Sí, correcto. una consolidación te genera liquidez por debajo y te genera liquidez por arriba. Véanlo así tal cual. Sí. Pero ¿qué pasa si tú tienes liquidez justo antes de un punto de interés? ¿Cuál es la coherencia del precio? ¿Cuál es la coherencia que ustedes creen que puede hacer el mercado? Que tomaría la liquidez y punto de interés caería. ¿Cierto? Ya. Grábense el dibujito, porque ahora nos vamos a pasar a la metodología Waiko. Esto es lo que yo he enseñado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, esto es lo que yo he enseñado. Liquidez previa antes de vender. No se me confundan, no se me caigan en información que realmente a ustedes les puede complicar. Simplemente sigan el paso a paso de la mentoría y complementen la información nueva con la información adquirida. Entonces, si en este caso nosotros teníamos liquidez previa, ni siquiera me tenía que enfocar en la consolidación, simplemente el mercado me generó liquidez previa, miren, me generó tres altos iguales, claro, que para mí es liquidez porque aún no mitiga el punto decisional, y a ambos se les enseñó el inducement. Entonces, si el mercado por alguna razón, no sé, se me desploma, dejando la liquidez, va a romper la estructura interna, pero a ustedes se les enseñó el patrón de inducement. ¿Y qué te dice el inducement? Que te va a inducir a venta justamente en este punto de interés interno de acá, y el mercado no va a hacer lo que tú esperas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se infle el precio y ahora venga a liquidar y ahora caer. ¿Ok? ¿Ambos están claros también con esta información? Sí. Alberto, sí, José. Sí, todo claro, todo claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué pasa realmente ahora? El tema es que cuando el precio se te consolida, te va a generar liquidez por abajo y te va a generar liquidez por arriba. Véanlo así tal cual. Si tú estás cercano a un punto de interés de una higher time frame, espera a que el precio te manipule. Y lo más probable es que si tú quieras vender, tengas que trazar un Fibonacci para ventas, desde el punto máximo
al punto mínimo y te va a dar un punto de entrada como zona óptima de entrada por aquí. Pero tú sabes que falta la manipulación. Yo siempre les dije, no entren al mercado si no identifican la manipulación. Entonces, como nosotros tenemos que identificar la manipulación, lo más probable es que el mercado tire un mechazo al nivel de stop hand. Y el nivel de stop hand le va a dar confluencia con su punto de interés en su higher time frame. Y una vez mitigue, el precio se desploma. ¿Ok? Eso es lo que hace el precio, liquidar antes de caer. Liquidar antes de dispararse hacia el alza. Ya. ¿Todos claros? Y sí. Perfecto. Lo mismo que Sí, le... clarito. ¿Ah? Dime, Alberto. No, no, estaba viendo que el mismo ejemplo estaba puesto ahí. Claro. Entonces, mira, imagínate, es lo que tú viste recién claro, como un doble piso, un doble techo, es liquidez. Po. Algunos le dicen soporte, otros le dicen claramente el soporte y la resistencia. Y las entradas por polaridad, mire, lo mismo que yo les decía, como si imaginan yo no le hubiese enseñado la polaridad, ya hubiésemos estado entrando en metodología Wyckoff, hubiesen estado todos colgados. Ahora entienden de que así funciona y así se compone el precio, por estructura, por liquidez, ¿ok? Con doble piso, doble techo, en los soportes y la resistencia, por entradas por polaridad, ¿ok? Eso es sencillo de entender en la fase teórica. Ahora llevemos esto un poquito más lejos. Fases del mercado, fase de distribución y fases de redistribución. No me interesa que se aprendan esos nombres de redistribución, de las composiciones, de todo eso en el precio. No me interesa. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan la composición de la metodología Wyckoff y dónde entra Wyckoff realmente. Cuando yo esté hablando de Wyckoff, y esto va para ambos, estoy hablando de consolidaciones. Y cuando estoy hablando de consolidaciones, estamos hablando de metodología Wyckoff, es lo mismo. Entonces, cuando entramos en la trama de metodología Wyckoff, debemos tener claro que se va a venir una sacada de liquidez, o sea, una manipulación. O sea, un strong high o un strong low, lo que ustedes ya conocen. ¿Sí? Por ser en este caso, es un ciclo alcista. Claro, para que el ciclo alcista se componga, se complemente y termine, tiene que haber tenido una fase de acumulación antigua, como esta, con liquidez, que evidentemente manipula antes de romper su estructura. Se rompe la estructura y te mitiga el breaker. Antes de mitigar el breaker, te genera liquidez previa. ¿Voy muy rápido o ambos van entendiendo? No, muy bien. Ya. ¿José, vas bien? Sí, todo bien, todo bien. Perfecto. Mitiga el breaker y al mismo tiempo, antes de mitigar el breaker, me genera liquidez externa, que es el objetivo del mercado, que le da argumentos para seguir comprando. Rompe la estructura y ya se llega hasta liquidez externa. En algún minuto el mercado se me frena, arribita, y me genera liquidez previa, el mismo ejemplo de recién, y me mitiga el decisional, ¿ok? Me mitiga el decisional justamente aquí, saca la liquidez, se me desploma y viene por esta liquidez ahora, ¿ok? Redistribución. En la redistribución me genera un equal high. El equal high lo saca la manipulación y después viene por esto, ¿ok? Y sigue cayendo el precio. Hoy pondrán en práctica una rama del mercado basada en la metodología Wyckoff, y es exactamente en el proceso de consolidación en el cual tú podrás entender cómo funcionan las denominadas zonas de key levels en su punto de oferta y en su punto de demanda. ¿Ok? Hablamos de zonas de key levels. Cada vez que se consolida el precio, a estas zonas se le dicen zonas de key levels, cuando el precio se cierra en un rango. ¿Vale? Ahora vamos un poquito más allá. Oye, Dime. Gonzalo, consulta, ¿esas acumulaciones pasa específicamente o solamente en un horario del mercado? Por lo general, yo ya les enseñé a ustedes el rango asiático, ¿cierto? Sí, Ya. Ahora, sí, en base a tu pregunta, ¿en qué horario crees tú que se dan más las consolidaciones?
En ese rango, en el asiático. Sí. En el rango asiático, por lo general, se te dan más consecutivamente las consolidaciones. Y excelente pregunta, porque ya te estás dando cuenta donde realmente el mercado se está empezando a acumular, por lo general. ¿Ya? Por lo general. Entonces, ¿qué importancia tienen las consolidaciones? Mucha importancia tienen, porque es la liquidez que te genera el precio en las sesiones de mercado. Entonces, hay una correlación con las sesiones de mercado y al mismo tiempo con las consolidaciones y el volumen del precio. Volumen hacemos referencia a la liquidez, todo lo que va ingresando. Entonces, imagínense, claramente, ahora vamos a poner un poquito de profundidad en los conceptos que ustedes acaban de aprender en la teoría. Dice, fases del mercado. Las tres leyes del mercado son la ley de la oferta y la demanda, determinan la dirección del precio, la ley de causa y efecto y la ley de esfuerzos versus resultados. ¿Ok? La ley de esfuerzo versus resultados. Hablamos de las, ¿cómo se llama? De las manipulaciones, de las etapas de distribución, ¿ok? De la oferta y la demanda, ¿ok? Ahora, ¿qué dice acá? Justamente en tu base teórica es lo que requieres aprender para entender que Wyckoff en el mercado se desglosa en varios ciclos, y estos ciclos serán la clave para que tú puedas identificar una buena oportunidad de compra o venta. No se desesperen si el precio les rompe la estructura y creen que se les va a ir, porque en algún minuto el mercado los va a venir a buscar. Por ser en este caso, la manipulación los dejó fuera, se desplomó el precio y no te dio oportunidad para nada. Ok, no importa, te va a venir a buscar en tu etapa de redistribución, o sea, en el breaker. Y el breaker te lo va a venir a buscar y va a ser mucho más lindo si te genera un equal high. El equal high son altos iguales previos a la mitigación de una order block institucional denominada breaker block. ¿Ok? Lo mismo acá, aquí teníamos un equal low y vino a buscar en la reacumulación antes de seguir subiendo. ¿Sí? Entonces, continuemos. Imagínense, en este caso, acá dice el short, ¿cierto? Quiero que ignoren el AR, el UA, el ST. Les voy a empezar a enseñar cómo son las fases del mercado de Wyckoff con mayor especificación y más simplificado. Lo que sí quiero que se aprendan en la metodología Wyckoff es todo este patrón. ¿Ok? Hay una fase que se le llama el clímax de vendedores o clímax de compradores. No se compliquen, el clímax de vendedores o el clímax de compradores es el swing low o el swing high, ¿ya? Para que lo tengan claro. Aquí. Zona de oferta retail y zona de demanda retail. ¿Qué quiero decir con la zona de oferta retail y con la zona de demanda retail? Si el mercado viene cayendo, evidentemente, ustedes van a seguir buscando zonas de venta, ¿ok? En esa order block, ¿cierto? Claro, te va a seguir dando la venta porque te tiene que manipular una vez más y al mismo tiempo se tiene que llevar el swing high o el swing low, que en este caso este de acá, ¿vale? Este es el swing low. Este puede ser el strong low o puede ser este otro de acá. Esta es la zona de oferta donde estaba la order block. Si el precio venía cayendo, prácticamente me genera una order block. ¿Yo dónde tengo que vender? En esa order block. Miren, busquémosle la coherencia a lo que yo les he enseñado a ustedes. El precio viene cayendo. Tengo una order block. Encierro la order block hacia la derecha para poder seguir vendiendo. El precio cae. Me genera el AR. ¿Dónde está el AR? En liquidez previa. En liquidez previa que la va a venir a sacar para venir a mitigar esta order block y seguir cayendo. ¿Cierto? ¿Me Sí. sigan hasta acá? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el precio al final de cuentas, a pesar de que venga cayendo, se enfrascó en consolidación. Porque este selling climax o el clímax de vendedores, selling climax o clímax de vendedores, lo rompe por lo general con un mechazo. Y ese mechazo es el strong low. Acuérdense de eso. Es la manipulación. Y así como manipula una vez, puede volver a manipular una segunda vez generando un nuevo strong low y este se convierte en el nuevo swing low. ¿Ok? Las manipulaciones del precio pueden ser una o dos veces consecutivas. Se lo expliqué a ustedes. El swing low o el swing high lo podemos identificar, pero el precio puede seguir generando un nuevo swing high y podemos equivocarnos.
Se lo expliqué con las trampas de mercado del inducement. ¿Lo recuerdan ambos? Cuando les enseñé la entrada del australiano dólar a ambos. Sí. En compras, en inducciones. Entonces, este puede ser una inducción a compras. ¿Por qué? Porque me va a generar un choche acá. Y claro, me voy a preparar para la compra y que viene el precio me genera otra manipulación. Ahora, las fases del mercado son estas. Clímax de vendedores, ¿ok? Zona de oferta y demanda retail. Ya les voy a explicar la zona de oferta y demanda retail. Manipulaciones institucionales, que se le denominan Spring, que es este de acá abajo, haciendo referencia. El Spring es lo mismo que el Strong Low, ¿ya? Y el UT también es un tipo de manipulación que se da en las zonas de oferta, que es el Strong High. Bueno, acá no hay Strong High porque es una tendencia bajista. Entonces hay que buscar el Strong Low, ¿cierto? Sí. Y el Strong Low está acá en el Spring. Y posterior al Spring, que hace el precio, tiene un comportamiento que es lo mismo que yo les he explicado. Después de la W, viene el retesteo, ¿cierto? Ajá. No se me confundan. Oye, ahí, Dime. por ejemplo, Gonzalo, está puesto el volumen. También tiene una referencia grande, ¿no? Porque se ve que hay harto volumen en las partes donde están las tendencias más grandes, pues donde hay movimientos más grandes. Esto El nos da una indicador de referencia volumen. de que, por ejemplo, en el lado izquierdo y el lado derecho, en los extremos, se ve que hay más volumen invertido. Eso nos da a entender de que ya el mercado se está metiendo alguien cototo a manipular. Sí, lo que quiero que ustedes entiendan, que bueno que lo mencionas, porque también les enseñé, a ti te enseñé la divergencia, ¿cierto? El MACD. Sí, vimos un Ya, poquito de divergencia. también lo vi con el Alberto. Acá hay divergencia, miren. A una divergencia. ¿Se dan cuenta? Sí, ¿Se dan cuenta que todas las teorías de los traders están explicadas de distinta manera? sí, exacto. Ya, la culminación de su mentoría, en este caso, es que yo tuve como 10 mentorías antes para poder proporcionarle a ustedes una mentoría. Y me di cuenta que todo está explicado de distintas maneras. Algunas mejor que otras, eso sí. Y por eso es bonito el trading institucional. Ahora, cuando yo utilizo el tema de la divergencia, es un excelente indicador. Ya, yo no soy de utilizar indicadores, pero si ustedes lo quieren como una extra confirmación, mejor aún. Porque miren, cuando les vaya generando la divergencia, perdonen que me desvíe del tema, pero cuando les vaya generando la divergencia, el mercado va a estar así, con esas ondas senoidales en el MACD. Y en el gráfico de volumen, claro, aquí las instituciones meten la última inyección de capital y por eso tienes este volumen. Ujú. Y aquí ya empieza a bajar un poquito el volumen y si te das cuenta aquí ya se redujo bastante el volumen. ¿A qué crees que se debe? Se debe a que ya manipularon por última vez y ya retiraron el capital ahí, induciendo las ventas. Exacto. Entonces, ¿es necesario usar un indicador de volumen? No lo veo tan necesario, pero sí es complementario. Lo pueden utilizar, por si acaso. Lo pueden utilizar. Ya, miren ahora. ¿Qué pasa acá? Si nosotros nos basamos en ¿cómo se dice? En el análisis institucional, dice, la ley de oferta y demanda determina la dirección del precio. Eso es cierto, ustedes ya lo saben. Este principio es fundamental para la metodología de inversión Wyckoff. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios aumentan. Y cuando la oferta es mayor de la demanda, los precios bajan. Para que entiendan el concepto, ¿ok? El operador analista puede estudiar el equilibrio entre la oferta y la demanda comparando las barras del precio de volumen y así sucesivamente. Eso hace referencia a lo que preguntó justamente recién José Herrera. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de rallies, hablamos de impulsos fuertes hacia el alza. Rallies alcistas, ¿ok? Como los rallies y reacciones en base a un periodo de tiempo, esta ley es engañosamente simple para aprender a evaluar con precisión la oferta y la demanda en los gráficos de barras y entender las implicaciones de los patrones de oferta y demanda requieren una práctica considerable. Obvio que requieren una práctica considerable, pero a ustedes les está enseñando la metodología Wyckoff prácticamente al final de su mentoría. Y esta clase requieren repasarla mucho, porque de ahí se los voy a llevar yo a la práctica
y evidentemente repasen estas imágenes de este PDF, repásenlo, en lo posible, no sé, impriman esta imagen en su computadora o pónganlo de fondo de pantalla, que quieren empezar a guardar estos patrones en su mente, a recordarlos, a hacerse buenos en esto. Y para hacerse buenos en esto requieren una de dos: hacer backtesting en la práctica y al mismo tiempo memorizar una y otra vez este tipo de patrones. Miren, acá tenemos el UT, la manipulación alcista, que se lleva a la zona de oferta retail. ¿Por qué zona de oferta retail? Porque claro, aquí hay quiebres subfractales a la baja. Pero como hay quiebres subfractales a la baja, también hay liquidez interna que el precio va a venir a buscar en el punto de interés. Entonces, claro, el precio venía cayendo fuertemente, manipuló hacia el alza para después caer, evidentemente, no quiso seguir rompiendo, entonces me genera una zona de oferta y demanda retail. La zona de demanda retail está en el selling climax o clímax de vendedores, donde se detienen las ventas, o sea, en el swing low. Y las zonas de oferta retail se encuentran en el último punto de interés que el precio me acaba de generar posterior a liquidar esta zona de acá, ¿ok? ¿Qué pasa con el UT? El UT es un tipo de manipulación institucional denominada Strong High, ¿ok? Lo más probable es que el precio me genere un Strong High antes de su última caída. ¿Lo generó? Liquidó la zona de oferta retail. Por eso se le dice zona de oferta retail y se encuentra en esta fase. Entonces, la primera fase, pongámonos metódicos, la primera fase de la metodología Wyckoff en venta es Selling Climax o clímax de vendedores. La segunda fase de la metodología Wyckoff es la zona de oferta y demanda retail. Estas zonas son extremadamente riesgosas para comprar y vender. Cuidado, porque son sus zonas de swing high y sus zonas de swing low. Entonces lo más probable es que el precio los saque. La siguiente fase es la fase de manipulación, que es esta, donde se genera el UT y el Spring. El Spring es el Strong Low y el UT es el Strong High. ¿Ok? Y posterior a la fase de manipulación es donde viene la parte donde el trader entra. En el retesteo, después de manipular, el precio te da la posibilidad de ingresar en tu etapa de retesteo. Miren y observen. Y quiero que me lo digan ustedes, no lo voy a decir yo porque a esta altura ustedes lo pueden decir, creo yo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos ahí? La confirmación. La W. Exacto, tenemos una W. Visto de esa manera, tenemos una W ahí interna. Tenemos una confirmación de entrada. ¿Qué crees tú? Te genera un sprint para posterior darte tu confirmación de entrada en un test. ¿Dónde tienes tus puntos de entrada y qué tan riesgosos son tus puntos de entrada? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también se los puedo decir acá. En la fase C del mercado, porque está dividido en fases, la metodología Wyckoff, dense cuenta, está dividida en fases. En la metodología Wyckoff, como está dividida en fases, en la fase C es la fase de manipulación del precio. ¿Ok? Bueno, yo metería el UT también en esa fase, según como me enseñaron. Pero después de la fase de manipulación, tienen la fase de retesteo y después tienen la etapa de distribución. ¿Ok? Y después de la etapa de distribución tienen la etapa de expansión, cuando ya te empieza tu nueva tendencia alcista. Entonces, ¿dónde están los verdaderos puntos de entrada? Aquí tienes un punto de entrada, por más riesgoso que sea, es un punto de entrada. Para mí la validez de ese punto de entrada puede ser de un 70%, 75% de asertividad, de acierto. La etapa de retesteo para mí sube considerablemente un 88% de acierto. Y en esta etapa yo creo que ya llegamos al 90% de acierto. Aquí, por favor, quiero que me comenten ustedes. ¿Qué tipo de entrada es la que me está ofreciendo justamente aquí el precio? ¿Cómo se le denomina? Ya la conocen. A ver si tienen buen ojo y buena memoria. ¿Entrada por confirmación? No. La entrada por confirmación la tienes acá abajo. Ah, entrada por reacción.
Tampoco. ¿No? No. Vamos, José, yo sé que tú puedes recordar, vamos, de nuevo. Intenta recordar, lo viste hace poco y lo vimos recién también. Lo viste en unas clases más atrás. Alberto lo vio como 2 clases Ah, más atrás. ¿por polaridad? Ah, te acordaste. Bien ahí. Sí. ¿Te das cuenta que lo que es una entrada por polaridad se da justamente después de una etapa de distribución? ¿Por qué? Porque el precio ya manipuló. Ya el precio ya sacó a los traders, ya sacó a todos los que tenía que sacar. Ahora te está dando la oportunidad de decirte, oye, súbete al carro. Y acá arriba te está diciendo una vez más, súbete una vez más antes de que te queden mirando. ¿Ok? Así se ve el mercado. La ley de causa y efecto ayuda al operador y al inversor a establecer objetivos del precio al poder medir el alcance potencial que tendrá una tendencia que surge de un rango de trading. La causa de Wyckoff se debe medir por el conteo horizontal de cajas en un gráfico de punto y figura, mientras que el efecto es la distancia que se mueve el precio correspondiente al conteo de las cajas. Hace referencia a todo esto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Dónde iba? El funcionamiento de esta ley puede verse como la fuerza de acumulación o distribución dentro de un rango de trading. Y como esta fuerza termina por convertirse en una tendencia posterior o en un movimiento hacia arriba o hacia abajo, los recuentos de gráficos de puntos y figuras se utilizan para medir una causa y proyectar, perdón, el alcance de su efecto. ¿Ok? Recuerda siempre, el mercado siempre va a manipular para liquidar antes de generar su efecto. ¿Ok? El efecto que quiere generar el mercado. Gonza, ¿Mm? por ejemplo, si yo quisiera entrar al movimiento, aquí tendría que primero identificar el equity low, Equal low. Equal. ¿no es cierto? Y esperando el strong high, el strong low, ¿o no? Strong low, claro. Correcto. Y ahí esperar después mi testeo. Lo ideal es que tú encuentres, no te enfoques tanto en buscar el equal low, trata de buscar la liquidez. Puede prácticamente ser un equal low como puede ser liquidez así. Puede no estar esto y puede estar la liquidez acá como esto. ¿Ya? Y lo va a ir a sacar. Identifico la liquidez, espero el strong low, ¿no es cierto? Si está con imbalance, con mayor razón, y de ahí tendré que esperar mi confirmación. Claro. Exacto, exacto. Lo ideal de identificar una acumulación como esa en la metodología de Wyckoff es para eso. Esto se origina, en Wyckoff, todo esto se origina justo antes de mitigar un punto de interés. Así que no le vean tanta ciencia tampoco, no se enfrasquen en toda esta liquidez interna que te genera el precio, pero sí es importante entender cómo se compone la metodología de Wyckoff para no caer en las trampas de mercado, porque lo más probable es que si se te está originando una consolidación es porque hay un punto de interés que el precio va a ir a buscar en algún minuto. Lo va a ir a liquidar y ustedes entran posterior a eso. ¿Ok? Entonces, claro, tengo muchas imágenes de la metodología Wyckoff y es lógico que tenga tantas imágenes de la metodología Wyckoff porque ustedes tienen que empezar a asimilar esto en el trading Smart Money institucional. Deben complementar el Smart Money con Wyckoff, porque Wyckoff es un complemento del Smart Money. Durante toda su mentoría se le ha enseñado el impulso, el retroceso en base a los ciclos de mercado, el strong high, el swing high, entradas por confirmación, entradas por polaridad, pero faltaba una pieza en todo este rompecabezas entero que se les estaba proveyendo. Y obviamente lo que no quiero que a ustedes les pase es lo que me pasó a mí, que algunas mentorías que yo tomaba estaban incompletas. Me daban a entender, claro, cuando yo les preguntaba cómo operar en ciertos rangos del mercado, no sabían cómo responderme, porque no manipulaban esa información y no los culpo por eso. Pero di con esa información. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en cada etapa del mercado hay una manera de operar de manera coherente y de manera correcta. Y si el precio se está consolidando es porque está avisando algo, se está comprimiendo para estallar en algún punto y para seguir con una nueva dirección. Entonces, así se ve el mercado prácticamente. Ciclos en Wyckoff.
El proceso de reacumulación es exactamente idéntico al proceso de acumulación. La única diferencia entre ambos es la forma en la que empieza a desarrollarse la estructura, mientras que el rango de acumulación comienza deteniendo un movimiento bajista. Eso es cuando se origina un swing low, ¿ok? Un selling climax, un clímax de vendedores, ¿ok? El rango de reacumulación comienza tras la parada de un movimiento alcista, ¿vale? Nuevamente, aquí es donde ustedes están viendo todo esto. Así se ve una metodología Wyckoff identificada prácticamente desde un ámbito lejano, ya bien estructurada, en el gráfico, ¿ok? Si se dan cuenta, no necesito que se aprendan todos estos conceptos, todos estos de acá. Yo quiero que se aprendan los más cercanos y para eso nos vamos a ir al mercado. ¿Ya? Hay muchas metodologías Wyckoff, si se dan cuenta. Hay bastante metodología Wyckoff. Pero así se ve en el mercado en un gráfico lineal. ¿Le hace ruido que este sea mi swing low y este sea mi strong low? ¿Se ve más claro así o no? Sí, ¿Ya? ¿Y le hace sentido que acá al romper el mercado me venga a buscar por polaridad? ¿Sí o no? sí, ahí genera un chosh. Sí, y al mismo tiempo me rompe esta estructura y al romperla me viene a buscar y sigue rompiendo, ¿cierto? Son distintos tipos de ver el mercado, distintas perspectivas, pero si lo vemos como metodología Wyckoff, Selling Climax, Spring, Retest, ¿ok? Distribución, reacumulación, aquí es donde se originan los equal lows, que viene a buscar con una manipulación antes de seguir subiendo, ¿ok? Acción del precio 4, que es un breaker, un flip y una vela de transición POI. Eso es lo que les enseñé. Ustedes ya saben acción del precio 4, entonces vamos a llevar esto un poquito a la práctica. Yo les voy a dibujar una metodología Wyckoff para que la empiecen a entender cómo se compone. Wyckoff Logic funciona de esta manera. Si el ciclo viene siendo totalmente alcista y se empieza a consolidar, ahí tenemos un clímax de compradores. Lo que yo espero es la manipulación. Manipula el precio y después de la manipulación se introduce nuevamente la consolidación y vuelve a hacer eso. Y después el precio hace esto. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Zona de oferta, zona de demanda, ¿ok? Y empezamos a dividir en ciclos. Clímax de compradores, ¿ok? O se le dice buying climax. Una B y una C, que es esta zona de acá, que es el swing high. B.C. Zona de oferta retail y zona de demanda retail. ¿Por qué zona de oferta y zona de demanda retail? Porque miren, la manipulación ya sacó a la zona a los que creían que el precio iba a caer en esa zona. Por eso complica operar las consolidaciones, no es llegar y operarlas, porque en cualquier momento el mercado te saca. Por eso les decía, hay veces en las cuales le dicen los retail traders, vendan en las consolidaciones las zonas de oferta, las zonas de demanda. Claro, si fuera tan sencillo, ganaríamos de inmediato. Pero ¿qué pasa? Existen las denominadas manipulaciones que te liquidan. Spring, perdón, ese es el UT. En la oferta se da el UT. ¿Ok? Este es un tipo de Wyckoff para vender. Posterior a la manipulación, tenemos la etapa de retest, que es donde yo puedo entrar con mayor efectividad. O sea que aquí se dio una letra M. Y aquí es la entrada por confirmación. ¿Ok? El retest. Posterior al retest, rompe la estructura y empieza a caer el precio. A esta etapa se le dice etapa de distribución.
¿ya? Distribución, porque rompe el precio se está distribuyendo, rompiendo la estructura, y te genera equal highs justo antes del breaker. Esta es la etapa de reacumulación. O sea, también se le dice Wyckoff sobre Wyckoff, porque es otra acumulación más que te genera el precio. ¿Y adivina qué? Te genera un nuevo UT, o una nueva manipulación, o un nuevo strong high, que liquida para venir a buscar esta order block y caer. Y ahora empieza la etapa de expansión. ¿Por qué? Porque empezó una nueva tendencia. Punto de entrada válido, punto de entrada válido, punto de entrada válido. ¿Cuántos puntos de entrada tenemos en una metodología Wyckoff? 3. ¿Cuál es el punto de entrada con mayor probabilidad de acierto? Para mí es este. Esta no tanto, porque igual el precio se te puede devolver. Pero está dentro del 88% de probabilidad de acierto. Estudien esta clase porque el día jueves la vamos a repasar. ¿Ya? Este es uno de los métodos Wyckoff que les estoy enseñando. Uno de los 5 o 7 métodos Wyckoff que les voy a enseñar. ¿Lo quieren buscar también antes de finalizar la clase? Aquí tienen Wyckoff. ¿Lo ven más claro ahora, no? Sí, se ve más claro. ¿Sí o no? Es una consolidación completa. Claro, estamos en 5 minutos, no se ve tan claro. Pero dense cuenta. El precio manipuló generando, ¿qué cosa? Tenemos el clímax de vendedores. ¿Ok? Tenemos la sacada de liquidez, zona de oferta retail, manipulación, boom. Se nos fue. ¿Ok? Se nos fue. Pero nos generó lo que necesitábamos. Por eso hay distintas metodologías Wyckoff que ustedes tienen que poner en práctica. Aquí hay otro patrón de consolidación Wyckoff. Busquen las consolidaciones. Tarea para la casa. Busquen las consolidaciones. Liquidez, sacada de liquidez, etapa de distribución y reentrada. ¿Se dan cuenta? La siguiente clase vamos a ver Wyckoff con mayor especificaciones. Muchas más especificaciones. Miren acá. Tenemos una consolidación ahí que manipula, se nos desploma y nos da la reentrada. Esa etapa de distribución. Clímax de compradores. ¿Sí? Es necesario que ustedes encierren las consolidaciones para saber dónde están las próximas direcciones del precio. Miren esta. Genera Spring y boom, al alza. Reentrada. ¿Ok? No son perfectas, obviamente que no. Pero la teoría se ve explicada en la práctica de todas maneras. ¿No es así?